comenzamos con el tema 3.1 de vibraciones forzadas. O sea que en este caso, de nuevo tenemos un sistema masa, resorte, amortiguador, pero la diferencia es que ahora tiene una fuerza F de T. Esa fuerza F de T normalmente es una constante multiplicada por un seno que tiene una cierta frecuencia. Bien, entonces por ejemplo acá, bueno, como ya sabemos, K es la rigidez del resorte, C es la constante del amortiguador, M es la masa del sistema y tenemos la F de T, que sería una fuerza externa que actúa sobre el sistema. En este análisis asumiremos que F de T posee un comportamiento de la forma F de T es igual a F sub 0 seno de omega T, como ya les comentaba. Donde F sub 0 sería la amplitud de la fuerza externa o de la fuerza oscilatoria y W sería la frecuencia angular de la fuerza excitatriz oscilatoria. Esta fuerza F también se le denomina fuerza excitatriz. Bien, entonces bueno, cuando se hace el análisis de la configuración estática y luego se hace el análisis de la configuración dinámica, se llega a la conclusión de que la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de ese sistema es esa que vemos ahí. Es decir, sería la masa por la segunda derivada más la constante del amortiguador por la primera derivada o por la velocidad más la constante de rigidez de resorte por el desplazamiento X. Eso es igual a F de T, es decir, es igual a la fuerza excitatriz o a la fuerza externa. Y obviamente, bueno, ahí hay que aplicarle ciertas condiciones iniciales, ¿no? Entonces vamos a ver matemáticamente cuál es la solución a esa ecuación diferencial. Entonces lo primero es que, haciendo un poco de memoria con respecto a la matemática, la solución de esa ecuación diferencial tiene dos partes, o sea, tiene una solución correspondiente a la ecuación diferencial homogénea, que ahí se vería como x sub h, y tiene una solución correspondiente a la parte particular o a la solución particular de la ecuación, que es cuando se iguala la ecuación diferencial a la fuerza. Bien, entonces la solución homogénea sería la solución de esta ecuación diferencial que está acá, que esa ya la sabemos porque es la ecuación diferencial correspondiente al tema 2, donde estudiamos la parte de vibraciones libres amortiguadas. Entonces ya esa ecuación diferencial la solucionamos y si ustedes se recuerdan, la solución de esa ecuación diferencial era así, era una constante A por E a la menos C de omega nt por el seno de omega dt más phi, donde aquí tenemos el valor de A, el valor de omega d y el valor de phi, que era el ángulo de desfase. Bien, de manera que la solución homogénea la sabemos. Vámonos con la solución particular. Entonces, en la solución particular, fíjense, vamos a suponer o vamos a proponer, mejor dicho, una solución particular de este tipo. Es una solución particular tal que el XP va a ser igual a una constante A por el seno de omega t más una constante B por el coseno de omega t. Entonces fíjense que lo que estamos haciendo aquí es calculando la primera derivada, calculando la segunda derivada, y aquí nos damos cuenta, fíjense, al sacar la segunda derivada, que es esta que está acá, nos damos cuenta que es igual a menos omega cuadrado por xp de t, es decir, es igual a menos omega cuadrado por la solución que habíamos propuesto, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer ahora es sencillamente todas estas soluciones, déjenme irme hacia atrás, todas estas soluciones las podemos evaluar en la ecuación mx segunda derivada más cx primera derivada más kx es igual a f de t.
Bien. Entonces vamos a ver aquí. Fíjense. Cuando yo evalúo esas soluciones dentro de la ecuación diferencial, entonces obtengo esta expresión, ¿no? Fíjense que por ejemplo acá tengo m, toda esta expresión que está acá sería x segunda derivada. ¿Ok? Toda esta expresión que está acá sería x primera derivada. Y toda esta expresión que está acá va a ser igual a x. O sea, x particular me refiero, ¿no? Entonces, sencillamente ahora, déjenme poner esto un poquito más pequeño. Fíjense que lo que voy a hacer ahora sencillamente es agarrar en esta expresión que está acá, voy a sacar una expresión donde todo sea factor común de seno de omega t. Es decir, fíjense, por ejemplo, aquí tengo seno de omega t. Si se dan cuenta, ese seno de omega t está multiplicando a m menos a omega. Entonces aparece acá, m menos a omega. Luego tengo de nuevo acá seno de omega t que está multiplicando a menos bw o menos b omega por c, que lo tengo acá, y aquí aparece menos b omega por c. Y luego aquí tengo seno de omega t que está multiplicando a k por a, aquí aparece k por a. Y en el otro lado de la igualdad aparece f sub 0 multiplicado por el seno de omega t. Entonces aquí aparece f sub 0. Es decir, esta expresión viene de sacar factor común a seno de omega t. Es decir, todas esas constantes están multiplicando seno de omega t y por lo tanto tienen que ser iguales de un lado de la expresión, tanto de un lado de la expresión como del otro. Bien, y hago lo mismo con aquellas constantes o aquellas expresiones que multiplican al coseno de omega t. Es decir, saco factor común coseno de omega t y entonces hago la igualdad de un lado con respecto al otro de la expresión, ¿no? Y entonces finalmente haciendo eso obtengo fíjense, obtengo este sistema de ecuaciones donde las incógnitas serían las constantes a y b. Y entonces tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, puedo hallar las constantes a y b. Bueno, entonces hallando las constantes a y b, sencillamente al final, fíjense, obtendría esta expresión que está acá. Fíjense, esta sería la constante a. Obtengo la constante b. Sencillamente evalúo la constante a y la constante b dentro de la solución, o sea, dentro de x particular de t. Entonces obtengo, fíjense, esta sería la constante a por el seno de omega t, la constante b por el coseno de omega t. Pero ahora, fíjense, yo puedo agarrar y hacer el siguiente cambio de variables. Es decir, esto que está acá puedo expresarlo de una manera más compacta. Entonces voy a hacer un cambio de variables tal que aquí aparezca una constante un poco más compacta, ¿no? Entonces el cambio de variable lo tienen aquí. Fíjense, voy a ponérselo más grande. Sencillamente aquí estoy haciendo el cambio de variables. Aquí en el cateto adyacente utilizo esta expresión, ¿verdad? Que están viendo aquí. Y en el cateto opuesto utilizo esta expresión, incluso con el signo menos, ¿no? Entonces voy a hacer el cambio de variable, todo eso lo voy a transformar a una x grande y a un phi 1 de ángulo de desfase. Entonces, bueno, sencillamente agarro y digo x por el seno de phi 1 es igual a esta proyección, es decir, es igual al cateto opuesto. Entonces, x por el seno de phi 1 es igual al cateto opuesto, x por el coseno de phi 1 es igual al cateto adyacente. Entonces, de nuevo, evalúo o sustituyo estas expresiones en la ecuación anterior y entonces me está quedando, bueno, esta expresión. Fíjense que aquí tengo la sumatoria, el seno de una sumatoria de ángulos, o sea que eso es igual a esta expresión que está acá, que es bastante compacta. Entonces podría decir, fíjense que la solución particular, x particular de t, es igual a x grande por el seno de omega t más phi sub 1.
que es la ecuación 6. Bien, donde X se puede calcular, fíjense que aquí estoy calculando X, aquí estoy calculando X, me queda X, esta expresión, f sub 0, sobre la raíz de k menos m omega cuadrado al cuadrado más c cuadrado w cuadrado. Pero yo puedo agarrar y quitar esos parámetros y utilizar los parámetros adimensionales como lo son el factor de amortiguación y la frecuencia natural de vibración. Entonces, en esa expresión 7, bueno, sencillamente, fíjense, aquí tengo la tangente de phi sub 1, entonces me voy a basar en la definición del factor de amortiguación. Entonces, fíjense que aquí, sencillamente, estoy metiendo, o sea, lo que hice fue dividir entre k tanto el numerador como el denominador de x. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta, fíjense un poquito más abajo, lo interesante aquí es esto, ¿no? Fíjense, yo partiendo de la definición de la frecuencia natural y partiendo de la definición del factor de amortiguación, yo puedo manipular matemáticamente esas expresiones y llegar a esta igualdad. Es decir, c cuadrado por omega cuadrado sobre k cuadrado es igual a 4c cuadrado omega sobre omega n al cuadrado. Y por cierto, esta omega sobre omega n, vamos a llamarla R, que es relación de frecuencias. Ok, o sea que omega sobre omega n, ya lo vamos a ver en la próxima lámina, es lo que se llama relación de frecuencias, de manera que yo puedo expresar toda esa solución en función de parámetros adimensionales. Entonces, como les iba comentando, ponerlo un poquito más pequeño. Fíjense que acá definimos el parámetro dimensional R. R es lo que se denomina relación de frecuencia. La relación de frecuencia, aquí la tienen, sería el omega, ¿verdad? Que es la frecuencia de la fuerza excitatriz sobre la frecuencia natural omega n. Entonces ya nos dimos cuenta que esta X, que está acá, puedo expresarla en función de parámetros adimensionales. Fíjense que ahí lo único que me queda que tiene dimensiones sería f sub 0 sobre k, pero luego abajo me aparece 1 menos r cuadrado, todo eso al cuadrado, más 4c cuadrado, r cuadrado, raíz cuadrada de eso que está ahí. Entonces, fíjense que esta parte sería la deflexión del resorte causada por la amplitud de la fuerza excitatriz. Es decir, esa es la deflexión del resorte si yo le aplicara una fuerza estática a la masa cuya magnitud fuera f sub 0. Pero entonces, sencillamente, fíjense, esta expresión que está acá, puedo expresarla de esta forma. Fíjense que queda expresada de manera compacta y está expresada en función de puros parámetros adimensionales, exceptuando x sub 0, que x sub 0 es una deflexión, o sea, x sub 0 tiene unidades de longitud. Pero vamos a ver que incluso yo ese x sub 0 puedo pasarlo dividiendo debajo de x y entonces puedo tener un parámetro adimensional, ¿no? Entonces fíjense que aquí tengo x, o sea, esta x, recuerden, ¿qué es esta x? Es la constante de la solución particular, o sea, es la constante de la solución particular. Bien, entonces aquí bueno, fíjense, esta constante que está acá, uno pudiese agarrar y derivarla, o sea, agarrar y decir la derivada con respecto a R. ¿De quién? De X grande. Y igualar eso a 0. Y uno se daría cuenta que, o sea, lo que estoy buscando básicamente es un máximo. O sea, ¿para qué R se hace máximo esta expresión de X? Y entonces uno se daría cuenta que el resultado de eso sería cuando R vale 1. Entonces, para un valor de seda dado, es decir, para cualquier valor de seda, X va a ser máximo cuando la frecuencia de la fuerza excitatriz sea igual a la frecuencia natural, o en otras palabras, cuando R valga 1. Porque si ustedes se recuerdan, R es la relación de frecuencia. R es omega sobre omega n.
De manera que si omega es igual a omega n, R vale 1. Entonces, si uno evalúa el X en R igual a 1, le da que el X máximo es igual a X sub 0 sobre 2 seda, o lo que es lo mismo esta expresión que está acá. Y en ese caso también, fíjense, el Φ1, el ángulo de desfase, yo puedo de nuevo expresarlo en función de parámetros adimensionales, porque este término que está acá, puedo dividirlo entre la constante K, o sea, tanto el numerador como el denominador. Y entonces al final obtengo esta expresión que está acá, que si ustedes se dan cuenta, está en función de puros parámetros adimensionales. De manera que el ángulo de desfase también puedo expresarlo en función de parámetros adimensionales. Bien, entonces fíjense, lo primero es que cuando R vale 1, o sea, cuando yo estoy trabajando en una relación de frecuencia R igual a 1, estoy en presencia de algo que se llama resonancia. ¿Ok? O sea, cuando el omega, cuando la frecuencia de la fuerza excitatriz corresponde con la fuerza natural, a eso se le llama resonancia. Y cuando eso pasa, bueno, el ángulo de desfase es igual al arcotangente de infinito, o lo que es lo mismo, el ángulo de desfase vale 90 grados, independientemente del valor de seda. O sea, ya aquí no estamos hablando, seda puede tener cualquier valor, o sea, el coeficiente de amortiguamiento puede ser cualquiera. Y cuando eso pasa, cuando R es igual a 1 y seda es igual a 0, entonces la constante de la solución particular, o sea, la amplitud, podríamos decir, de la solución particular tiende a infinito. Es decir, las amplitudes del movimiento del sistema masa, resorte, amortiguador, vibración forzada, tienden a infinito. De manera que si el sistema está trabajando en resonancia, básicamente el sistema se va a destruir. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, también la ecuación diferencial expresada en función de puros parámetros adimensionales y, bueno, aplicando condiciones iniciales, entonces se puede llegar a esta solución, ¿no? Fíjense que esta sería la solución homogénea correspondiente a la parte de vibración libre amortiguada, ¿verdad? Donde tengo la ecuación diferencial igualada a 0. Y esta que está acá sería la solución no, disculpen, lo estoy explicando mal, disculpen. Déjenme irme hacia atrás, disculpen. Esta sería la solución particular. O sea, esa es la solución correspondiente a la ecuación diferencial igualada a la fuerza. Y este término que está acá sería la solución homogénea, o sea, XH. Es decir, sería el término correspondiente a la ecuación diferencial igualada a 0. Pero resulta que ese término tiende a 0 a medida que el tiempo tiende a infinito. Es decir, ese término es importante probablemente los primeros segundos, los primeros instantes del movimiento. Pero luego ese término se hace 0. De manera que el término que gobierna el comportamiento de este sistema sería la solución particular. Ok, eso es lo que le estoy diciendo acá. De repente aquí lo ven con más detalle. Entonces aquí tengo la solución permanente. Y aquí tengo la solución temporal, podríamos decir, o transitoria. Bien. De manera que esa se puede ver, o sea, los efectos de la solución transitoria se ven en los primeros segundos, los primeros instantes. Pero cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, el sistema tiende a estado estable, entonces esa solución tiende a 0. De manera que la solución que gobierna sería esta que está acá, que es la solución particular, correspondiente a la parte de la ecuación diferencial igualada a la fuerza. Bien, esto es lo que se llama, bueno, aquí vamos a ver un concepto que se llama factor de amplificación. Entonces aquí de nuevo, fíjense que estamos viendo la amplitud de la solución permanente está en función de x sub 0. X sub 0 es f sub 0, fíjense que lo tienen acá, ¿no? X sub 0 es f sub 0 sobre k, o k equivalente, por así decirlo, que es una deflexión debido a la fuerza estática f sub 0. R, ya dijimos que la relación de frecuencias, que la tienen aquí definida. Y bueno, aquí tienen el Φ sub 1, que es el ángulo de desfase
también expresado en términos de parámetros adimensionales. Entonces acá, fíjense, vamos a ver algo que se llama factor de amplificación, que se denota con la letra K, con una letra K griega, podríamos decirlo. Entonces fíjense que aquí tengo esa letra K griega, ese factor de amplificación o esa letra K no es más que X sobre X sub 0. Es decir, si ustedes se recuerdan, yo tenía aquí X sub 0. Lo que voy a hacer es pasar X sub 0 dividiendo. Entonces voy a tener X sobre X sub 0. Ahora sí tengo un parámetro dimensional. O sea, ese factor de amplificación es un parámetro dimensional porque fíjense que es una X, ¿verdad? Que tiene unidades de longitud sobre X sub 0 que también tiene unidades de longitud. O sea, si nos damos cuenta, todo esto que está acá son factores o parámetros adimensionales. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese factor de amplificación? Bueno, fíjense, esas curvas, cuando yo las grafico, esas curvas van a depender de R y van a depender de seda. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para seda igual 0, tengo esta curva que está acá, que fíjense que tiende a irse hacia infinito, ¿no? Es decir, cuando seda vale 0, por ejemplo, este término vale 0. Y si R vale 1, entonces quiere decir que el factor de amplificación K tiende a 1 sobre 0. Es decir, tiende a infinito, ¿no? Y por eso ven acá que las curvas están abiertas, ¿no? De hecho, aquí también pueden verlo. O sea, cuando seda vale 0, las curvas correspondientes al factor de amplificación o la gráfica correspondiente al factor de amplificación tiende a irse a infinito. ¿Ok? No así cuando seda tiene otro valor. Entonces, por ejemplo, cuando seda tiene otro valor, déjenme poner esto un poco más grande. Y luego vemos aquella que está mejor dibujada. Bueno, aquí tenemos, fíjense, este sería seda igual 0, pero cuando seda es distinto a 0, o sea, es mayor a 0, por ejemplo, seda igual 0.2, entonces resulta que, bueno, hay un máximo, ¿verdad? O sea, aquí tengo un máximo y ese máximo probablemente estará cerca de R igual 1, pero no será igual a R, no será exactamente R igual 1. Entonces, por ejemplo, si estuviera hablando de seda igual 0.3, entonces el máximo tiene una magnitud incluso menor y ahora ocurre no en R igual a 1, sino probablemente en R un poquito menor, 0,9, etc. Bien, entonces fíjense que acá este gráfico es el factor de amplificación K con respecto a la relación de frecuencia. Entonces acá lo puedo ver mejor, ¿no? Entonces es interesante, este gráfico es interesante, ¿por qué? Porque fíjense, se llama amplificación. ¿Qué es lo que amplifica? Bueno, amplifica la fuerza F sub 0, ¿verdad? O sea, está amplificando la fuerza excitatriz. No siempre la amplifica, ¿no? Fíjense que si ustedes, por ejemplo, vean esta línea que vale 1. En esa línea que vale 1, la K, lo que me está diciendo la K es, bueno, ahí no hay amplificación. Ahí la fuerza transmitida es igual a la fuerza excitatriz, o sea, yo no la estoy amplificando. Pero aquí, en este rango, sí hay amplificación. Mientras que en este rango, déjenme ver si puedo cambiar el color. En este rango, fíjense que la K es menor que 1. O sea, ese rango es lo que se llama supresión. Es decir, yo estoy disminuyendo la fuerza excitatriz, pues por así decirlo. O sea, estoy disminuyendo la fuerza que transmito. ¿Ok? Bueno, entonces acá, por ejemplo, para CD igual a 0, el factor de amplificación, que es X sobre X sub 0, va a quedar igual a 1 sobre 1 menos R cuadrado. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es agarrando esta definición, fíjense, esta definición que está acá, y estoy diciendo, bueno, seda vale 0. Ah, ok, si seda vale 0, entonces este término se hace 0, entonces me queda 1 sobre 1 menos R al cuadrado.
que es lo que estoy diciendo allá en el otro lado, ¿no? Déjenme regresar aquí al rojo. Entonces acá, si seda vale 0, es decir, no tengo amortiguación, el factor de amplificación me queda 1 sobre 1 menos r cuadrado. Y si adicionalmente r vale 1, entonces el factor de amplificación va a ser igual a infinito. Y si el factor de amplificación es igual a infinito, quiere decir que x, las amplitudes, van a ir a infinito. De manera que, de nuevo, si r es igual a 1, entonces la frecuencia, lo que me está diciendo es que omega es igual a omega n, estoy en el fenómeno de resonancia. Para seda mayor que 0, existe un factor de amplificación k que no es infinito. Para r igual a 1. El máximo valor de k o de la amplificación está dado por lo que estoy haciendo es, fíjense, estoy derivando la amplificación con respecto a r. Entonces lo igualo a 0 y despejo el valor de r. Entonces fíjense, toda esa cuenta es para agarrar y llegar a esta expresión. Entonces el máximo de la amplificación ocurre cuando r vale, bueno, un r negativo no tiene sentido, ¿no? O sea, digamos, matemáticamente ahí aparece un más menos porque estoy sacando la raíz de ambos lados, pero ahí el que tiene significado físico es el más. Entonces r debe ser igual a la raíz de 1 menos 2 seda cuadrado. Es decir, ese r es donde ocurre el máximo para cada seda. Entonces, si seda es distinto de 0, supongamos que estoy hablando de seda igual 0.2, yo lo que hago es evaluar seda acá. Supongamos que seda es igual a 0.2, evalúo seda en 0.2, entonces obtendría el r donde el factor de amplificación es máximo. ¿Ok? Y sencillamente ahora lo que tengo que hacer es agarrar ese r y evaluar, o sea, si yo quiero saber ahora cuánto vale el máximo, supongamos, fíjense, miren esta curva que está acá. Supongamos, esa curva es para CD igual 0.25. Yo quiero saber cuánto vale el máximo. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es meter el R, o sea, ese R donde ocurre el máximo, tengo que meterlo en el K máximo. Fíjense, aquí lo estoy haciendo. O sea, estoy evaluando donde había R, estoy poniendo, mira, R vale 1 menos 2 seda cuadrado. ¿Ok? Porque ahí había un cuadrado, o sea, estoy evaluando. Entonces al final me queda esto, fíjense, de esta forma yo puedo calcular el valor K máximo. O sea, ¿cuál es la máxima amplificación? Y fíjense que la máxima amplificación es 1 sobre la raíz de 2 seda cuadrada, de 2 seda, perdón, raíz de 1 menos seda cuadrada. Es decir, 1 sobre 2 seda raíz de 1 menos seda cuadrada. Y eso me da el valor máximo. O sea que si yo esto que está acá lo evaluara en seda igual 0.25, supongamos ese ejemplo, entonces obtendría cuánto vale el K máximo. Probablemente me daría muy cerca de 2. ¿Ok? Fíjense otra cosa, ¿no? Fíjense otra cosa aquí arriba, importante. Fíjense aquí, yo digo, R tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, la relación de frecuencia siempre tiene que ser o 0 o positivo. O sea, no puede ser menor que 0. Si eso es cierto, entonces, déjenme regresarme un poco hacia atrás. Fíjense que yo dije que el máximo de la amplificación ocurre aquí. Pero aparte, yo sé que ese valor debe ser mayor o igual a 0. En otras palabras, 1... O sea, el argumento de esa raíz, 1 menos 2 seda cuadrado, debe ser mayor o igual que 0. Y si uno despeja de ahí el seda, entonces obtiene que seda, fíjense acá, obtiene esta expresión que está acá. Seda debe ser menor que 1 sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo, seda debe ser menor o igual que 0.707. Fíjense, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? O sea, lo que le está diciendo es, mira, para que tú tengas un máximo, porque recuerden que esta R, por favor, recuerden que esta R es para hallar un máximo, para hallar el máximo del factor de amplificación. Entonces, para que tú tengas un factor de amplificación máximo, sea debe ser menor que 0.707. Vamos a ver qué significa eso.
aquí en esta gráfica. Fíjense que, déjenme ver si lo puedo, perfecto. Creo que aquí se va a ver bien. Fíjense que aquí, fíjense, esta gráfica, por ejemplo, es para C da igual 0,5. Todavía tengo un máximo, o sea, todavía puedo ver que la gráfica sube y luego baja. O sea, que todavía tengo un máximo. Pues bueno, el último seda en el cual voy a tener un máximo es este que está acá, el de 0,707. Para sedas mayores, o sea, si yo por ejemplo ya tengo sedas igual 0,8, esta gráfica va a bajar. Fíjense por ejemplo en uno, ¿no? El caso crítico, el caso, sí, podríamos decir el caso crítico. O sea, cuando sedas igual a 1, entonces resulta que esto baja y no tiene un máximo, o sea, el máximo está en 0, ¿verdad? Entonces, para que haya un máximo en la gráfica, seda debe ser menor que 0,707. Si es mayor, entonces sencillamente esto va a bajar y no va a dar un máximo, o sea, va a ser algo así. O sea, el máximo va a estar en 1. O sea, el máximo está en el punto de arranque, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces aquí termina la clase 3.1.